Hola, bienvenidos al podcast de Comutatio.es, la mejor empresa inmobiliaria, por supuesto, y la que nos ayuda a conocer cómo están cambiando nuestras ciudades, cómo elegir la casa de nuestros sueños, y a través de este podcast lo que hacemos es entrar en esas casas. Esta vez nos hemos desplazado casi 6.000 kilómetros, bueno, más bien se ha desplazado él, porque ha venido a la que es su casa, y tenemos el placer hoy de contar con José Ángel Abad. Bienvenido y muchísimas gracias, José Ángel, por estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias, feliz de estar en Gijón y de llegar a todas las esquinas de Gijón, que no es un llegar porque yo realmente no me he ido nunca. Y de hecho, aquí mismo conozco perfectamente la calle donde estamos y tengo recuerdos de mi infancia por todas estas calles de nuestra ciudad y de Gijón, así que estoy en casa. Te van asaltando, ¿no?, los recuerdos, me imagino, a medida que caminas, que descubres, que ves los cambios en tu ciudad. Bueno, la verdad es que es con tanta naturalidad que no es que me vayan asaltando, es que vamos juntos de la mano, ¿no? Mm, Pero sí que, claro, me siento muy en casa, absolutamente en casa. Es el único lugar del mundo donde realmente me siento verdaderamente en casa, que es mi ciudad, y sí hay esta sensación de que uno no sabe muy bien si está en los 10 años, o los 20 años, o los 40 años, ¿no? Porque todo el paisaje y el paisanaje es muy familiar. Así mm. que nada, estoy encantado, de verdad. Te he saludado en el mismo uso horario, que Ajá, es algo bastante distinto para ti, porque normalmente cuando te saludan para que entres en un directo o para que hagas una crónica, ajá, hay 6 horas de diferencia, ajá. ¿no? Eso, para ser corresponsal hay que tener varias cosas claras, ¿no? Una, que el tiempo no se mide y que las ciudades no duermen y que tienes que estar dispuesto a Sí. acoplarte, ¿no? Bueno, quiere decir que si te gusta dormir la mañana, no es buena idea intentar ser corresponsal en Estados Unidos. Que por muy pronto que te levantes, siempre vas 6 horas tardes. Em, pero honestamente, la verdad es que te acabas acostumbrando a esto, ¿no? Tiene la particularidad de, claro, cuando se acaba el día de aquí, tú todavía tienes la mitad del día de allí, con lo cual trabajas o vives 2 días completos, pero tiene también la ventaja de que estamos siempre dentro, más o menos dentro del mismo día. La verdad es que no es muy complicado esto, pero es cierto que, claro, siempre vas 6 horas tarde. Cuando te levantas con mucho brío a las 7 de la mañana, realmente es la 1 de la tarde. Entonces, esto no es un problema. Mm. Antes de seguir con los temas de trabajo, quiero darte la enhorabuena porque vas a ser pregonero de la Semana Grande de Gijón, y eso es todo un honor, ¿no? Eso es lo Para un más. gijonés Eso es lo más. es lo más, ¿no? Eso es lo más, porque, ¿sabes? Al principio me hacía mucha ilusión, casi a nivel personal, como si fuera algo honorífico, que lo es, pero que no tuviera mucha más trascendencia. Y luego, cuando van pasando las semanas y empiezas a ver el eco que tiene en la ciudad y la importancia que tiene no solo para ti, sino para todo el mundo, de que en cierto modo es una distinción, bueno, pues muy especial, muy cariñosa, y para todo el mundo con un relieve importante. Y la verdad es que, te digo de verdad que yo, que esto, no sé, que he ido 20 veces a los Oscars y que estaría feliz de volver ahora si estuviéramos en Washington, en la sala de prensa, en la Casa Blanca, y gritarle al presidente, y todo esto lo haces siempre con mucha naturalidad. Pero esto del pregón, te das cuenta de que esto es otro nivel superior de interés, Te de impone incluso más, importancia. ¿no? Que Sí, 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 absolutamente. Me doy cuenta de que es algo muy único, y de que no solamente es algo muy único, sino que es algo muy único en la vida, ¿no? Una vez, ¿no? Así que nada, en fin, estoy, la verdad, maravillado, encantado, y es como una distinción que uno siente con mucho calor en el corazón. mm, las bueno, fueron las guisanderas, las pregoneras de 2023, Ujú. las 3 de Gijón concretamente. Yo no sé si te gusta cocinar, no sé si cae alguna fabada a veces en Nueva York. Me gusta más comer que cocinar, la verdad, pero no, o sea, me gusta mucho cocinar, lo que pasa que no tengo ningún talento para cocinar. Entonces, como sí tengo mucho talento para comer, entonces prefiero comer. Mm. ¿Echas de menos la comida de aquí de casa? ¿Qué es lo que más falta te hace cuando estás allí? La verdad es que la verdad es que no echo de menos la comida, no echo de menos prácticamente nada, excepto una cosa muy peculiar, que es el calor de aquí, el calor humano. Porque aquí
abrazamos, queremos, sentimos, tocamos, miramos, reímos de manera especial. No es ni mejor ni peor que la de los demás, pero es la nuestra. Y esa forma nuestra de relacionarnos sí la echas de menos a veces. Mm, Lo otro, lo de la comida y pues no, es decir, hay otras comidas, hay otras formas de divertirse, hay otras formas de convivir, pero, pero la forma de relacionarnos sí la echas de menos. Eh, la forma de querernos, la forma de... sí. Entonces, esto sí se echa de menos. Y por supuesto el contacto con la familia, claro. Esto es muy curioso, ¿no? Porque al principio hay un ciclo vital. Siempre quieres correr mucho mundo, ir muy lejos. Y luego, pasado cierto tiempo, lo que buscas es la manera de venir cada vez más y de mantener el contacto cada vez más, ¿no? Y realmente el cambio que sientes es cómo valoras el paso del tiempo. Y entonces, claro, cuanto más vive uno, más valor le das a cada uno de los minutos que te quedan por claro. vivir. Eh, que es algo también muy de periodista, ¿no? Cuando tienes que hacer una entrevista, un reportaje, algo, lo que sea que te encarguen y tienes muchas horas por delante, intentas cubrir muchos aspectos y según te va llegando la hora límite intentas ir cerrando cuanto antes. Y bueno, la vida es un poco así también. Mm. ¿Qué de todo esto cuento yo aquí, no? Bueno, y la capacidad de, en la vida, como en el periodismo, siempre intentamos combinar dos cosas que parecen a primera vista incombinables, ¿verdad? Que es la capacidad de aportar mucho detalle con, a su vez, la capacidad de resumir la esencia de lo que has visto o de la historia que quieres contar, ¿no? Bueno, pues la vida también es un poco así, ¿no? De intentar centrarte en lo que de verdad te importa y tener una cierta consistencia y criterio, personalidad. Mm, Y al mismo tiempo intentar enriquecerte con muchas cosas diferentes que te van surgiendo y opciones que vas tomando en la vida, ¿no? Pues bueno, mm. no sé si decir que la vida es un gran reportaje muy largo, pero algo de esto hay. Mm. Decías, porque echabas de menos el calor, ¿no? La forma de Ujú, ser de la gente de aquí, y también comentabas cuando te pidieron dar el pregón en Gijón, que de alguna forma encontrabas bastante similitud, ¿no? Y que se ujú. parecían, ¿no? Bastante Nueva York a Gijón. ¿Es en ese aspecto, en la forma de acoger de allí, o en qué encuentras tu parecido? Porque a priori no parecen ciudades muy parecidas, ¿no? Bueno, no son ciudades muy parecidas porque aquí no tenemos torres, lo cual es una bendición para Gijón. Tenemos una que es la más importante de todas, que es la de la laboral. Em, pero, mira, Gijón y Nueva York son muy diferentes, sobre todo por la escala. Claro. Yo creo que esto es de sentido común. Pero ambas son ciudades que son ciudades muy en tránsito, son ciudades donde la gente entra y sale constantemente. Son ciudades que miran más hacia adelante que hacia atrás. En Gijón la gente no habla mucho del pasado. Y no habla mucho de lo que hizo mi abuelo, ni de lo que hizo mi familia. Gijón es una ciudad que mira hacia adelante, es una ciudad que no te pregunta de dónde vienes, te pregunta dónde vas. Y en esto te da un carácter muy interesante a la ciudad, un carácter móvil, un carácter dinámico, una ciudad que se preocupa más por cómo va a ser mañana que por cómo fue ayer. Más disfrutón, entonces, quizá, Más ¿no? Porque disfrutona, sin duda. no estás con la nostalgia de lo que vivimos ayer, sino que estás con la ilusión del futuro, quizá, ¿no? Absolutamente. Entonces, en ese carácter, en esa actitud ante la vida, tienen muchas similitudes. Mm, Absolutamente. mm. Bueno, tú acabaste la carrera de periodismo. No sé si el niño José Ujú. Ángel de Gijón ya quería ser periodista. ¿De dónde eres de Gijón? ¿De qué zona de Gijón Yo soy de eres? Natahoyo y yo siempre quise ser periodista. Creo que justo al nacer se lo dije a la matrona que quería ser periodista. Y ya hablaste, ya le contaste una Y ya historia, le ¿no? conté cómo había sido. No, yo siempre quise ser periodista. Nunca quise ser otra cosa. Mm. Em, y siempre tuve quizá un poco yo creo que para los periodistas tenemos, eh, quizá todo el mundo,
pero el periodismo, que es una profesión muy vocacional, eh, creo que tenemos que tener o todos tenemos de algún modo la certeza de que vamos a ser periodistas, por supuesto, pero es una certeza un poco absurda porque no es fácil dedicarse al periodismo, no hay muchas opciones, no es una carrera, no sé, si, si uno quiere ser vendedor o profesor, pues puedes hacer una oposición y ser profesor. Y si quieres ser juez, es muy difícil ser juez, pero también hay un camino claramente establecido y solo tienes que recorrerlo. Eh, pero si quieres ser periodista es muy complicado porque no hay nada que te garantice que lo vayas a conseguir, especialmente si no tienes una vinculación personal, como es mi caso. Pero la verdad es que por alguna razón absurda siempre tuve la sensación de que sí iba a ser De que tú periodista ibas a llegar. de un modo u otro. Bueno, quizá eso también condicionó que llegaras a serlo, ¿no? Quizá, sí, quizá, efectivamente, pero también puede ser la madre de muchas frustraciones Por si supuesto. no sale bien, ¿no? Por eso Mm, ese carácter a veces un poco idealista es una bendición y a veces puede ser una maldición. Eh, y en qué momento hacer la transición, en qué momento esto es como uno tiene que tener mucha fuerza y mucha consistencia para perseguir lo que quiere conseguir, pero a la vez para ser capaz de cambiar cuando las cosas no lo permiten, ¿no? Y todos perseguimos a veces cosas que no son realizables mm, y ser capaz de aparcar eso sin que deje, no sé, o trauma o lo que sea, por una transición fácil, a veces no es fácil. mm, Eh, pero no, yo desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista, nunca tuve duda de que iba a ser periodista, pero también te tengo que añadir que lo de ser corresponsal o ir a muchos países o hacer cierto tipo de periodismo me daba un poco igual. O sea, no, quería hacer periodismo. mm, Quería contar las cosas que veía y también quería contarlas un poco contrarreloj, porque creo que la clave del periodismo es que hay que contar las cosas rápido. mm. Em, y creo que hay un cierto atractivo y belleza en contar las cosas eh, con una cierta rapidez. Em, y entonces siempre quise hacer eso. Lo otro, lo de ser corresponsal o hacer coberturas que son muy vistosas, algunas de ellas. La verdad es que honestamente, profesionalmente no me aporta mucho. Lo veo casi a veces como una carga y a veces como, ¿cómo decir? Algo que uno hace un poco de manera paralela. Es como un periodismo paralelo que uno lleva encima, que es muy agradable, pero que no es la parte central. Mm, Pero una vez dicho eso, periodismo es todo lo que cuentas. Por ejemplo, siempre que, no sé, he hecho miles de entrevistas, ¿no? Unas muy cortas, otras muy largas. He entrevistado a los de arriba, a los de abajo, a los del medio, a mm. los que triunfan, a los que pierden, a los que sufren, a los que ganan, a los que ríen, a los que tienen poder, a los que lo han perdido todo, a los que no tienen nada. Y sin embargo, siempre tengo la sensación de estar haciendo la misma entrevista con el mismo entrevistado. Es como una conversación continua que fluye con la misma persona. Que es Porque un al poco, final te cuentan es la emociones y la conversación, vida, ¿no? O sea, y todos somos seres humanos. es la conversación de la vida. Claro. Entonces a veces da un poco igual. Siempre me parece que la entrevista es algo transitivo, que vas pasando la conversación de un entrevistado a otro entrevistado a otro entrevistado. Bueno, pero tienes que tener cierta capacidad de empatía, porque no es fácil que un entrevistado te cuente su vida. Entonces, ahí hay un trabajo, ¿no? Mm. Mira, la verdad es que no es fácil, porque claro, los periodistas nos pasamos la vida queriendo hablar con gente que en principio no quiere hablar con nosotros. Em, pero no sé, la verdad es que de algún modo cuando en la entrevista para mí siempre hay un momento muy difícil, es como una montaña rusa en la que es muy difícil subirse, es muy difícil conseguir que el entrevistado se suba a la montaña rusa, pero una vez que le está sentado contigo, todo fluye. Em, no sé, me da la sensación de que lo más difícil de la entrevista es iniciarla. ¿Y qué te parece más importante? Te iba a preguntar si ese niño adolescente de Gijón era un niño que le gustaba contar historias o que tenía muchísima curiosidad, ¿no? Son características del periodista. O que tenía gran capacidad de escucha, ¿no? Porque a veces es lo que falta
en algunas entrevistas, ¿no? La capacidad de escucha, que precisamente es también lo que tira del hilo, ¿no? De esa conversación. Bueno, tienes razón. Hombre, hay que tener en cuenta también que uno no cuenta las historias igual cuando empiezas, que cuando llevas 10 años de profesión, que cuando llevas, como es mi caso, que son 30 años de profesión, tienes otra densidad y sabes, como un jugador de ajedrez, tienes una cierta idea de las 4 maneras en las que puede acabar la partida según el primer movimiento, pero al mismo tiempo, precisamente porque tienes esa densidad, tienes que mantener siempre un margen para la sorpresa, ¿no? Que a veces ocurre. Mm, Em, entonces, bueno, pues el periodismo, como la vida, ¿no? Te va, te va, vas aprendiendo, te vas creyendo con más confianza, pero siempre tienes que aprender a reservarte un factor de incertidumbre. Esto ocurre mucho, ¿sabes? Yo eh, bueno, pues en mi carrera al final yo llevo haciendo periodismo desde el año 92, o que eh, son 32 años. Em, pero de esos 25 ha sido de corresponsal en el extranjero. Entonces tengo a veces una percepción muy marcada por la función de corresponsal. Y en la función de corresponsal hay algo muy curioso, que es que a veces eres como un agente doble, ¿no? Jugando varias cartas a la vez. Pero una cosa muy curiosa del corresponsal en el extranjero es que, por definición, se supone que tienes que saber mucho más del país en el que estás que la gente a la que te diriges. ujú. Porque si no sabes más que la gente a la que te diriges del país en el que estás, pierde un poco de sentido la función de corresponsal. Tan solo tendríamos que traducir un periódico extranjero. Pero sin embargo, si sabes mucho y hablas y ves las cosas, no como las ve tu gente, sino como las ve alguien que está en ese país extranjero, realmente dejas de ser nuestro corresponsal, te conviertes en otra cosa, que puede ser un periodista muy bueno, pero no eres nuestro corresponsal. Mm, Entonces tienes que aprender a ver y saber cada vez más que tu gente, pero intentando contarlo como lo sigue contando tu gente. Y ese es un terreno muy resbaladizo, porque si lo cuentas y lo ves exactamente como lo ve tu gente, no hace falta que te enviemos fuera. Lo podemos contar desde aquí. Pero si lo cuentas como lo cuenta la gente de allí, tampoco te queremos a ti, porque para eso podemos leer un periódico sí, extranjero. cogemos la Entonces, CNN, hay, sí. hay, 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 hay un territorio ahí en medio fronterizo, que es algo muy periodístico, de cómo entrar y salir en nuestro corazón, en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra confianza, en nuestra distancia, en nuestro respeto, nuestro miedo, nuestro atrevimiento. eh, y ese estar sin estar, es el terreno en el que se mueve un corresponsal en el extranjero. Pero también, en cierto modo, el periodismo es un poquito así. Tenemos que ver las cosas como las ve la gente, pero tenemos que contarlas de manera diferente, pero no muy diferente, Mm, porque si las contamos de manera muy diferente, nos convertimos en otra cosa que nos convertimos en un extranjero también, ¿no? claro. Entonces, Pero tiene que haber ese punto de de conexión, ¿no? conexión. De ahí está José Ángel, mira, ese chico es de Gijón, es Ujú. español y me está interpretando para mí esas cosas, ¿no? Me lo está Es contando eso, como yo las quiero oír, ¿no? Y este es exactamente. nuestro chaval que está Sí, allí. y a veces me la está contando como yo las quiero oír, y a veces hay otra cosa muy curiosa, las tienes que contar como no las quieres oír. Ujú, Y la cuestión es cuánto de lejos puedes ir en contarlas como no las quieres oír, porque si las sigues contando como no las quiero oír, al final no te van a oír. claro. Em, Y es tú como necesitas que la gente es quiera como escucharte, ¿no? contar como decir es como decir las verdades difíciles a un amigo, ¿verdad? Sí, que a la tercera verdad te dice: paso de No hablar quiero contigo". Dice: "Eres Sí, muy sí. bueno, sabes mucho, pero la verdad es que no quiero que nadie me hable así". Mm, Es un problema. Bueno, esto es parte del periodismo, ¿no? De cómo contar las cosas, ¿no? En periodismo hay otra cosa muy curiosa, y es que, hay que tener muy clara, y es que el periodismo es como una cebolla con muchas capas de fidelidades. Uno tiene que ser fiel a muchas cosas en el periodismo. Pero al final, la última capa, la fidelidad última, es para la historia. Entonces tienes que ser absolutamente fiel, o tienes que intentar ser.
lo más fiel posible, porque uno puede estar convencido de ser completamente fiel a la historia y estar equivocado. Mm, Y todos a veces nos equivocamos. Pero no hay nada imposible en intentar ser todo lo fiel posible a la historia. Esa es la fidelidad última. Pero por el medio hay muchas fidelidades. Está la fidelidad a tu espectador, que tú sabes que él quiere que le cuente las cosas de cierto modo. Está la fidelidad a tu medio, que necesita que se las cuentes de cierto modo y a cierta rapidez y a cierta hora y de cierta manera y en cierta página y con cierto tiempo. Está la fidelidad a uno mismo, porque a uno le gusta contar ciertas cosas y no le gusta contar otras, y le gusta contarlas de cierto modo y no le gusta contarlas de otra, y le gusta hablar con cierto tipo de gente y le gusta menos hablar con otro tipo de gente. Está la fidelidad al formato, porque uno prefiere contarlo de cierta manera y en cierto sitio y con un poquito de prisa y prefieres escribir de cierta manera o prefieres hablar de cierta manera, prefieres aparecer de cierta manera y a veces no puede ser y entonces tienes que decidir si sacrificas tiempo, que es calidad de contar para tú sentirte más cómodo. Es decir, hay muchas fidelidades, mm, eh, pero la fidelidad última tiene que ser la fidelidad a la historia. mm. Es algo que es más fácil de decir que de hacer a veces. Porque si tienes claro que la fidelidad última es a la historia, tienes que estar dispuesto a veces a sacrificar cosas por ello. Mm. Eh, Por hacer un brevísimo repaso a esos 30 y pico años ujú, de carrera, tú, bueno, casi lo primero que hiciste fue irte de freelance a Yugoslavia. ujú, O sea, bastante aventurero, me parece, ¿no? Como para arranque. Estuviste aquí de corresponsal de Antena 3 ujú, en Oviedo y en Gijón y en Galicia. ujú. No sé qué reportaje recuerdas de los que hiciste aquí con especial cariño. Bueno, aquí recuerdo que reportajes muy vinculados a la naturaleza, al paisaje y al paisanaje, a la gente. Em, quizá el reportaje más bonito que hice fue uno de cómo cambiar los teitos Fíjate. en las viviendas tradicionales en el campo, que había que hacerlos de acuerdo a ciertas fases de la luna y colocando las pajas de cierta manera. Y había que tener una cierta especialización muy notable para hacer aquello, ¿no? Se seguirá haciendo. Em, Recuerdo reportajes en los picos de Europa, recuerdo rescates en los picos de Europa en helicóptero, recuerdo ese tipo de historias de una realidad humana que quizá no es la con la que convivimos en el día a día en Asturias, pero que curiosamente, aunque sea inhabitual, hay muy pocos sitios en el mundo donde exista, Ujú, ¿no? Y en el caso de España, pues no sé, es muy difícil de encontrar ese contacto con la naturaleza y de que esté en cierto modo vivo. mm, Entonces, eso a mí me llamaba mucho la atención. Creía entonces que es noticia, lo sigo pensando ahora que es noticia, y es parte de una riqueza humana, cultural, social de Asturias, que creo que es importante que los medios recojamos. mm. Pasaste después unos años de corresponsal en Londres y llevas 20 años en Nueva York. Sí. Precisamente al cumplir 20 años hablabas de, bueno, de tu intento, ¿no? De por lo Ujú, menos haber intentado haber hecho las cosas con honestidad, ujú, con rapidez, que me ujú, contabas ahora. Y, y sí que es cierto que cuando tú llegaste a Estados Unidos, eh, no sé si existía Twitter, pero te quiero decir, desde que tú llegaste ahora, el cambio es abismal, ¿no? Por las claro. nuevas tecnologías, las formas de contar, las formas de llegar a tiempo a una noticia, ¿no? En un informativo, cuando todo esto ya y me imagino que habrá evolucionado muchísimo tu forma de contar. Sí, sí, claro, ha cambiado muchísimo. Bueno, por medio he hecho más cosas, porque he Mm, estado obviamente en nuestra redacción en Madrid, he hecho mucho congreso, he hecho mucho Palacio Real, he hecho muchos tribunales, he ido quemando, bueno, he hecho muchas noticias de sociedad, de espectáculos, ¿no? Recuerdo el mayor ridículo de mi vida fue tener que abrir un día el informativo de las 9 de la noche con una entrevista en directo a Mariah Carey y no ser capaz de identificarla. no puede ser. Me dijo: "Hey, que yo soy Mariah". Digo: "Ok". Que- Eh, eh,
eh, pero sí, vas quemando ahí cosas muy rápido y luego de repente llegaron las corresponsalías. Y es verdad que, claro, nosotros hemos asistido a estamos en una revolución. Mm, O sea, estamos en una revolución continua, solo que creo que no somos conscientes de cómo ha cambiado nuestro mundo. Y una de las consecuencias, una de las pequeñitas consecuencias de esa revolución ha sido en lo que afecta a los medios, la vorágine, el tsunami que ha sido la transición digital, que por un lado parecía que nos iba a borrar del mapa a todos los periodistas que que trabajábamos en medios, digamos, tradicionales, como las televisiones, las radios y los periódicos. mm, Y bueno, pues lo que hemos hecho es como esto, ¿no? Adaptarnos, ¿no? A ese mundo. No es fácil, adaptarse no es fácil. mm. Pero bueno, la vida sigue, ahí estamos, ¿no? Ya nadie duda, las televisiones van a seguir Sí. existiendo. Vamos a seguir viendo la tele y los productos televisivos, como los informativos, en varios formatos. Y la Eh, radio, que había muerto ya tantas la veces, radio, ahí sigue. la radio supuestamente había muerto, pero no muere nunca. Yo creo que seguimos escuchando más radio que nunca, de nuevo en distintos formatos, pero sigue siendo el mismo producto. Y por supuesto la prensa exactamente igual. Mm, Eh, la necesidad de comunicarnos va a seguir siendo la misma. sí. Entonces, bueno, en cierto modo nunca ha sido tan fácil ser periodista como ahora, porque con un teléfono móvil te puedes convertir en un canal de televisión, ¿no? Que pues potencialmente. Eh, por otro lado, nunca ha sido tan difícil, porque precisamente por la desagregación de las audiencias y y por la dificultad naturalmente de monetizar y de valorar, de monetizar el producto, porque hay que hacer, los productos tienen que ser rentables, ¿no? De que la rentabilidad lo que garantiza no es el enriquecimiento, la rentabilidad lo que garantiza es la independencia. Em, Claro, entonces, la independencia, quien te la da es la audiencia, claro. y la independencia con lo que se gana es con la reputación, Mm, que a fin de cuentas es la transacción que estamos haciendo. Uno ofrece sus palabras y nuestros espectadores o nuestros lectores o nuestros oyentes nos prestan su respeto. mm, Bueno, pues esta es la transacción que hacemos al comunicar. mm. Siempre pedimos a los invitados que nos regalen una pregunta para el invitado siguiente. Y estuvo aquí en el podcast, el último invitado fue un entrenador profesional de fútbol, que es Ismael Díaz Galán. Bueno, me imagino que ver un partido de la Eurocopa, ver un partido de Nadal, de Alcaraz, a la distancia, eso tiene que ser maravilloso, ¿no? Lo primero, para ti. Sí, sí, sí. Bueno, se he visto muy de cerca. Y tú además sí has Todos los estado con semis. Alcaraz, bueno, ellos han estado en Sí, el sí. US Open, ¿no? Bueno, él lo que nos preguntaba era, o sea, la pregunta literal es si tú te has alegrado exactamente por todos los jugadores que jugaron la Eurocopa. Y va más allá la pregunta porque tuvimos la suerte de tener a dos jugadores increíbles que son Nico Williams y Yamil Lamal, que fueron, bueno, los grandes triunfadores, ¿no? Aquí se creó una cierta polémica, se politizó bastante. Bueno, y él te pregunta, ¿tú te alegraste igual por todo el mundo? Absolutamente. No solamente me alegro igual, sino de verdad. eh, Es que no me cabe en la cabeza otra posibilidad, ¿no? Y esto me lleva de nuevo a Gijón, que es una ciudad muy abierta, donde vemos que entra gente, sale, la gente entra y sale constantemente y con, ¿sabes? Yo es que no concibo la diferencia a la hora de apreciar, de valorar a la gente, a las personas, ¿no? Ni por el género, ni por la religión, ni por su raza, ni por su orientación sexual, ni siquiera por sus ideas políticas tampoco. Es que Mm, no aplica para a la hora de hablar de un periodista perdón, de un deportista, mm, donde lo que valoramos es su esfuerzo y que en cierto modo nos representa, ¿no? A todo el mundo le hace una cierta ilusión, obviamente, que gane tu selección. mm, Em, entonces, esto es que no concibo que se valore a la gente por algo que no tiene ninguna significación
más allá del valor, en este caso deportivo, de quién mete el gol y quién nos Mm. representa, ¿no? Es que Sí que viviste, por ejemplo, en este sentido, momentos históricos sí. en Nueva York, bueno, en Estados Unidos. Bueno, si no calculo mal, tú has vivido 6 periodos de elecciones, porque tú llegaste allí en 2003, antes del segundo mandato de Bush Junior. Sí, este es el sexto, si no me equivoco. Y y Bush, y 2 Obamas, exacto. Trump, Biden, ese será sexto. Y, bueno, aparte de recuerdo tus imágenes en el asalto al Capitolio, ¿no? Ujú, Pero bueno, tú viviste ese momento bueno, de la fiebre por Obama, ¿no? Y de ujú. ese, triunfo de él allí y bueno, en cierto sentido, un país, que a veces es considerado, o que por ciertos motivos puede ser considerado racista, votó Ujú. a un presidente negro, y ahora estamos en un momento, no sé si nos puedes dar una quiniela, Ujú. porque, después de la renuncia de Biden tenemos a otra candidata que, además de color, puede ser Sí. la primera mujer. ¿Cuál es tu quiniela? Mi quiniela, mira, me alegro mucho de que lo hayas planteado de esa manera, lo primero, porque es importante a la hora de decir, es que son así o son de la otra manera. O sea, el mismo país que ha elegido a Obama ha elegido a Trump. Entonces hay que ser un poquito prudentes a la hora de generalizar y pintar a un grupo, el que sea, en este caso es un país muy Muy grande, grande, ¿no? muy Muy diverso, claro. así como una pincelada un poquito rápida, ¿no? Porque no es justo. A nosotros no nos gustaría que nos lo hicieran, a los españoles tampoco. Que son así porque, mira, tienen toros o han tenido sus cosas en la historia o hacen esto o han aprobado lo otro o no han hecho lo de más allá. Y entonces todo el mundo se sentiría injustamente tratado aquí. Entonces hay que tener un poquito de prudencia con esto. Yendo a tu pronóstico, mira, quien diga ahora mismo que sabe lo que va a ocurrir o no sabe de lo que habla o nos quiere engañar, porque no es muy pronto para saber qué va a ocurrir. Y eh, no es muy tarde, para lo que no es muy pronto es para hacer algunos pronósticos para ir por el camino. Yo hasta ahora se acaba de retirar Joe Biden, que esto ahora tiene mucha vigencia, quizá dentro de un mes esto va a parecer historia antigua, porque ya no va a haber ningún día, salvo algún imprevisto muy notable, que Dios quiera que no lo haya, no va a haber ningún día en el que hablemos ya mucho de Biden. Vamos a hablar, todos los días vamos a hablar más de Trump y de Kamala que de Joe Biden. Entonces Biden es un nombre socialmente en vías de extinción, ¿no? Se acaba el De 21 de declive, noviembre, ¿no? se acaba. Em, yo decía hasta ahora que la campaña presidencial de 2024 la vamos a recordar por cosas que todavía no han ocurrido. Afortunadamente tenía razón porque se ha retirado Biden, pero todavía creo que la campaña de 2024 la vamos a recordar por cosas que todavía no han No. ocurrido. Entonces van a seguir ocurriendo cosas. Ujú. Eh, eh, Esto es lo que esto es un poco el hecho de haber estado, de haber cubierto tantas elecciones, es lo que te va diciendo que hay que tener un poquito de calma, ¿no? De que las cosas, por muy importantes, o por decirlo rápido, muy gordas que parezcan, va a haber cosas más gordas más tarde. Y sobre todo las va a haber pegadas al momento crítico de la fecha de las elecciones. Esto ha ocurrido siempre y va a ocurrir ahora. Y luego hay otra cosa muy curiosa y que me alegra mucho que lo hayas recordado, y es que, claro, cuando estábamos en la presidencia de Bush, tanto en la primera como en la segunda, parecía que el mundo se iba a acabar, ¿no? La primera con tanta disputa sobre el resultado, en la segunda con la guerra de Mm, Irak y Afganistán, aquello parecía el fin del mundo. Cuando llegó Obama, aquello parecía el no va más. sí, No solamente por el Obama, sino Mesías, porque ¿no? estábamos en una crisis financiera Mm. enorme, de cuyas consecuencias todavía nos estamos recuperando. Cuando llegó Trump, aquello sí que parecía el no va más. Cuando llegó Biden con el asalto al Congreso,
el COVID, que ya no nos acordamos de que el mundo se nos acababa, Ujú. también parecía el no va más. Y la verdad es que todo esto sigue y ya ni nos acordamos del COVID, ¿no? Tenemos memoria fresca, Sí, pero no pensamos en pero ya ello. no estamos en Qué va, eso. qué va. Ya no estamos en Obama, ni estamos en Bush, ni estamos en nada de esto. La vida sigue. Las historias siguen ocurriendo y cada nueva historia nos parece más importante que la anterior. Y siempre hay algo de verdad en esto, ¿no? Y esto nos va a ocurrir ahora, nos va a ocurrir en septiembre y nos va a ocurrir en octubre con las elecciones. Mm, Lo mejor es que lo vamos a contar. Así que, sea lo que genial. sea, lo vamos a Y que contar nosotros te y escucharemos. podremos hacer un pronóstico un poquito más certero. Ahora mismo es muy difícil predecir y quien pretenda saber quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos quien pretenda saberlo ahora en el mes de julio, yo honestamente creo que o no sabe de lo que habla o que me quiere engañar. Mm. Pronóstico también que no sé si estás muy contento con esto, porque nos hablabas antes de los Oscars. Es tu atuendo para la ceremonia, que en los últimos años casi eres como una Pedroche Ajá, ok. desde allí, ¿no? Pero no no te lo digo por eso, te lo digo porque la siguiente invitada tiene que ver con el mundo de la moda y quería pedirte que me regalaras una pregunta para ella. Ok. A mí hay una pregunta que me fascina en periodismo y es la que te voy a regalar. Y la verdad es que no, independientemente de que se dedique a la moda o no, ¿no? Me gustaría que nos dijera cómo le gustaría que se le recordara. ¿Cómo te gustaría a ti que se te recordara? A mí me gustaría que se me recordara por alguien comprometido con intentar contar el devenir de las cosas, con las noticias, de la manera más honesta y más clara, rápida, sincera posible. Pero sobre todo porque siempre he intentado eh, conscientemente, de la manera más profunda posible, he intentado ser lo más fiel posible a lo que veo. Y a veces es muy fácil y otras veces no es tan fácil. Pero me gustaría que se me recordara así. Y honestamente también creo que tengo la suerte de que la inmensa suerte de que la mayor parte de la gente con quien me relaciono, incluso de modo casual, cuando alguien me saluda por la calle, me dice cosas así. Y la verdad es que Qué regalo, es ¿no? el Sí. mayor regalo del mundo, ¿no? Mm. Que la gente venga te dé las gracias por contar las noticias. Es tan difícil, es tan difícil. Mm. Em, y me emociona mucho. Es la segunda cosa que más me emociona porque la primera, naturalmente, es el El pregón pregón, por de supuesto, ¿no? Gijón. Pues mira, hablando de regalos, con Mutatio te hace este regalo que, bueno, hay un dinero aquí para invertir, no sé si para tu casa de verano, pensando ya en una jubilación, ¿no? Dentro de unos cuantos años, para que puedas invertir en una propiedad que está dentro del catálogo de Conmutatio. Luego te explicamos un poquito cómo funciona. Y para terminar, que es otra pregunta que siempre hacemos en este podcast, ¿cuál es el espacio favorito de tu casa, donde tú estás más a gusto, que puede ser tu casa actual o una que tú tengas vinculada a tu niñez? Pues mira, primero, gracias. Yo lo único que voy a invertir en mi vida es en capital de cariño, ¿no? Que es lo único que agradezco mucho, pero Renta mucho, ¿eh? el único regalo que puedo aceptar, y realmente nunca acepto regalos, así que me tienes que disculpar, pero lo único que puedo aceptar, especialmente con valor, es el cariño, y la verdad es que recibo tanto cariño y tanto de la gente que no concibo otra cosa. Y creo que los periodistas no debemos tampoco tenemos que ser un poquito inmunes a más regalos. Pero em, eh, eh, ese es el capital más grande que podemos tener. Y déjame decirte otra cosa también muy importante para mí. Volver a casa, yo nunca me he ido de aquí. La verdad es que jamás me he ido. Pero sí es cierto que he vivido Gijón, o sea, mucha gente, la mayor parte de la gente
que me conoce como periodista no sabe que soy de Gijón, lo cual es maravilloso. Yo he intentado proteger eso toda mi vida, venir aquí que nadie y seguir siendo el guaje Exacto. de Gijón, ¿verdad? Lo he defendido con uñas y dientes, siempre intentaba pasar de la forma más discreta, no hacer entrevistas, no ir a ningún sitio, no. Lo he perseguido y lo he conseguido. Lo único, ahora el pregón es tan importante que he aceptado la transacción de dejar de ser el guaje de Gijón para hacer el pregón, que es creo, el cambio más notable que va a ocurrir en mi vida de aquí y que lo siento ya creo que el guaje de Gijón ya no va a existir Sí, más. sí. Bueno, ahora dinos el espacio de la casa. Ah, el espacio de mi casa. Claro, no, mira, tengo un espacio, tengo en Nueva York una terracita con una vista lateral, un edificio histórico que es el Ansonia, que no es donde vivo, es un gran edificio. Para hacernos una idea, es algo parecido al Dakota, que es un edificio muy conocido donde vivía John Lennon, que parece un castillo. Y el Ansonia, que está prácticamente al lado, es otro edificio similar, más grande todavía. Y yo desde mi terracita, ahí pequeñito, me acodo contra la barandilla, me siento a leer y tengo enfrente el Ansonia. El Ansonia es un edificio construido ahí hacia 1900 por un constructor muy conocido en la época, una especie de Donald Trump de aquella época, que se enamoró de una española y entonces hizo aquel edificio en honor a aquella española. Y yo veo una cierta conexión en que mi terracita tiene una cierta conexión con aquella española que vivió hace 130 años. Y de algún modo me ayuda a sentirme más en casa. Y en ese edificio, por cierto, vivió Rachmaninoff, Wow. Sí, que sí. es como sabes, Compositor. perfectamente un compositor, que él vivió allí y mi pieza quizá favorita es el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Y fantaseo pensando que él lo compuso allí algún día mientras que yo lo estoy viendo desde la terraza de casa. Intentaremos poner esa pieza para cerrar este Fantástico. podcast. Intentaremos seguir conectados y aprovecho para, bueno, para decir que tienes ese Instagram maravilloso desde Manhattan, donde también cuentas más historias de allí. Ha sido un placer. Me encantaría estar 3 horas hablando contigo en este podcast, pero tenemos que terminar aquí. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Fantástico. No, un placer. Gracias por recibirme en mi casa. Sí, que será siempre, ¿no? Por supuesto. Y a vosotros nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.